Hola, yo hablaré sobre Diodo Baractor. Yo estoy en equipo con Isaí Gaitán Vitia y Eduardo Saucedo Salinas. A nosotros nos tocó hablar sobre tres tipos de diodos. Este caso es diodo LED, diodo Zener y diodo Baractor. En mi caso yo hablaré respectivamente sobre diodo Baractor y mis otros dos compañeros hablarán sobre diodo Zener y diodo LED. Acerca de este diodo. Este diodo pues es un dispositivo semiconductor que puede controlar su valor de capacidad en términos de la tensión aplicada en polarización inversa. Esto es cuando el diodo se polariza inversamente, no circula corriente eléctrica a través de la unión. La zona de flexión actúa como el dieléctrico de un capacitor y las secciones de semiconductor P y N del diodo hacen las veces de las placas de un capacitor. En este caso la zona de flexión es aquella que se encuentra entre la zona positiva y negativa de un diodo. En este caso, como se puede ver aquí en la imagen, sería pues sí, la zona central, y en la zona en caso de diodo Baractor, esa zona representa el dieléctrico de un capacitor. En este caso, simplemente los electrones negativos llenan el lado positivo con cargas positivas para llevar a cabo un trabajo. Al comportamiento de bueno, como se puede ver en la gráfica, si se aumenta el voltaje, aumentará la anchura de la barra, es decir, aumentará la zona que acabo de mencionar anteriormente, que es la zona de deflexión, siendo así que cuando se aumenta el voltaje va a disminuir el valor de la capacitancia. En el caso contrario, si el voltaje se disminuye, el valor de la capacidad aumenta y por ende la anchura de la barrera disminuye. El funcionamiento de cuando el diodo es polarizado directamente, la región de agotamiento disminuye provocando una baja resistencia entre la zona de unión PN, y si se conecta inversamente, la región de agotamiento aumenta a medida que las partículas cargadas se alejan de la unión, produciendo una alta resistencia y un bajo flujo de corriente. Aplicaciones que tiene el diodo Baractor. Una de sus principales aplicaciones de los diodos es la sintetización de circuitos. Cuando se utiliza en un circuito resonante, el Baractor actúa como una capacidad variable, permitiendo ajustar la frecuencia de resonancia mediante un nivel de tensión variable. También es usado en multiplicadores de frecuencia, amplificadores paramétricos, osciladores controlados por voltaje. En este caso, el diodo Baractor viene a cambiar un poco lo que es el capacitor variable, debido a que el diodo Baractor se comporta como uno de estos, debido a que depende de su voltaje. Si el voltaje, pues como anteriormente dije, si el voltaje aumenta, la anchura de la barra también aumenta, mientras que la capacitancia disminuye. Y debido a este funcionamiento, se usa mucho en lo que es radiofrecuencias y en televisores. Y bueno, su símbolo es el de un diodo con un capacitor. En este caso pues se representa el ánodo y el cátodo, y simplemente pues sabemos que el capacitor, la placa central, es el dieléctrico, y el triangulito sabemos que va a ser el diodo. Y pues eso sería como lo básico, lo principal del diodo Baractor. Y pues por mi parte sería todo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Saucedo y en esta ocasión me toca hablar sobre el diodo Zener. El diodo Zener es un dispositivo semiconductor compuesto con dos diferentes tipos de materiales y con una unión NP. Es básicamente un diodo rectificador, con la diferencia que funciona con una zona de ruptura o zona Zener, la cual se da o ocurre cuando se polariza inversamente. Entonces se trabaja con polarización inversa y permite el paso de la corriente en forma inversa, la cual el rectificador común no lo puede hacer. Aquí tenemos el símbolo electrónico del diodo Zener con su ánodo y su cátodo. Y a la izquierda podemos observar una tabla con distintos tipos de diodo Zener que tienen diferentes valores de voltaje. Esto se debe
a que los diodos Zener se utilizan para aplicaciones muy específicas que por lo regular es para regular voltaje. Más adelante hablaré de eso. Aquí tenemos la gráfica de cómo se comporta el diodo Zener. Del lado derecho tenemos la curva cuando se conecta de forma directa. Se comporta de la misma manera que un diodo rectificador, que permite el paso de corriente cuando alcanza los 0.7 volts. Y del lado izquierdo tenemos la zona de ruptura, que para esta gráfica en específico es para un diodo Zener que su zona de ruptura ocurre cuando llega a los 5 volts. Y como se muestra, también hay un paso de corriente. Aquí tenemos la construcción interna de un diodo rectificador y de un diodo Zener. Podemos observar que la banda de agotamiento del diodo Zener es más angosta que la del diodo rectificador. Esto permite el paso de corriente cuando se conecta de forma inversa. Esta, como lo mencioné anteriormente, es una de las principales aplicaciones del diodo Zener, que es un regulador de voltaje. Tenemos una resistencia de apoyo, el diodo Zener, y la salida se conectaría en paralelo con nuestro diodo Zener. La resistencia de apoyo absorbería el voltaje excedente de la fuente y el diodo Zener se cargaría con el voltaje el cual tenga ya por fábrica, y este mismo otorgaría el voltaje específico al componente o circuito que conectemos en paralelo. Y por último, también se utiliza para protección de componentes o circuitos. Aquí también faltaría una resistencia de apoyo, la cual absorbería el voltaje excedente, y el diodo Zener, se cargaría con el voltaje específico que venga ya de fábrica. ¿Por qué se utiliza como protección de circuitos? Cuando se conecta, por ejemplo, tenemos un microcontrolador, el cual necesita un voltaje muy específico, y se supone que nuestra fuente nos otorga ese voltaje, pero con el paso del tiempo pueden ocurrir picos de voltaje, los cuales llegan a descomponer, a dañar nuestro microcontrolador. Por eso mismo se puede utilizar este diodo Zener para protegerlos. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Hola, mi tema es el diodo LED. Para comenzar, introduciremos qué es un LED. El LED es un dispositivo conocido como diodo emisor de luz, que es una fuente de luz que emite fotones. Mediante esta recibe una corriente eléctrica de muy baja intensidad, y por lo general las conocemos como un dispositivo que consta de una cápsula de plástico y dos metales. Y estos componentes los vamos a ver en la siguiente diapositiva, que serían las partes de un LED. Aquí en la imagen podremos ver el encapsulado de resina epoxi, que sería el plástico que generalmente observamos, que por dentro consta de un diodo semiconductor emisor de luz, que serían ciertos materiales químicos. Y después tendría una capa reflectora o cavidad reflectante, que se encarga de reflejar los fotones. Y después veríamos el yunque, que está conectado al cátodo, y luego el poste, que está conectado al ánodo. Y también podremos ver la base del LED y la base plana del LED, que nos ayuda a identificar la patita del LED, que sería la terminal negativa, conocida como cátodo, y esta otra patita sería la terminal positiva, conocida como ánodo. Estas dos partes, el cátodo está conectado al yunque y el ánodo al poste, y estos están unidos por un cable de unión conocido como bigote, que es un alambre muy fino. Y luego aquí podríamos ver la polarización de un LED, que el LED solo funciona correctamente cuando se polariza directamente, y la polarización directa, el LED
sí conduce corriente y por lo tanto emite una iluminación, una luz. Aquí lo podremos observar como se miraría un esquema de un circuito polarizado directamente, y acá podremos observar un circuito de una polarización inversamente, en donde aquí podremos observar que la corriente que llega al LED no cruza a través de este y por lo tanto este se comporta como un circuito abierto. Y en el caso contrario, en el directo, la corriente pasa por el LED y por lo tanto produce una iluminación, no como en el inversamente, que no, ¿cómo se llama? No conduce corriente y no produce iluminación. Generalmente podremos conectarles en serie una resistencia para que ésta disminuya la corriente que cruza por el LED y así este no se vea perjudicado negativamente. El funcionamiento de un LED es mediante, al polarizarlo directamente, el diodo LED provoca una producción de fotones a consecuencia de la recombinación entre electrones y huecos, que el LED, por así decirlo, consta de dos partes internamente, en donde se encuentran el flujo de electrones y el flujo de huecos, en donde cada vez que un electrón ingresa a un hueco, se produce un fotón, y esto es lo que produciría la emisión de luz. Y pues cada LED de esta forma emite una distinta longitud de onda que corresponde a cada color que podemos ver en los LEDs. Y tenemos los tipos de LEDs que se pueden clasificar en tamaño, potencia, material semiconductor y demás. En este caso se consideran una cierta clasificación por semiconductor, que serían los componentes como el arsenurio de galio, que sería el LED gas, una luz infrarroja, y hasta el último tendríamos el nitruro de aluminio y galio, que sería el LED algán, que sería una luz ultravioleta. Y aquí podríamos ver muchas combinaciones de material semiconductor para producir ciertos tipos o colores de onda. Las características del LED son aquí por el material semiconductor y la tensión a 20 mA. Podremos ver que el LED gas, que sería el LED de luz infrarroja, soporta una tensión de 1.2 volts. Y el LED de luz ultravioleta, el GALM, sería el LED que soporta 4 volts de tensión. Y pues aquí podríamos ver las ventajas de un LED a comparación de otras fuentes de emisión de luz, que sería la larga vida útil que tienen estos. Tienen un poco consumo eléctrico, tienen una alta eficiencia, tienen dimensiones reducidas y al momento de encenderse la luz es prácticamente inmediata y son resistentes a golpes, vibraciones y tienen una resistencia también a variaciones en temperaturas y no producen radiación ultravioleta o infrarroja. Y esto sería todo por mi parte. Gracias.